Buenas noches, mi nombre es Rixio Ágreda. Hoy vamos a estar dictando aquí la clase referida a lo que es a trigonometría, que se da en el propedéutico de matemática. Dentro del contenido tenemos lo que es trigonometría, lo que es ángulo, el triángulo, los tipos de triángulo, vamos a hablar del teorema de Pitágoras y acerca de las funciones trigonométricas. Dentro de los objetivos, después que el estudiante haya visto todo este tema, él define lo que es trigonometría y ángulo como objetivo, define lo que es triángulo y los tipos de triángulo, define el teorema de Pitágoras, define y aplica lo que son las funciones trigonométricas. Como importancia del tema, tenemos que las funciones trigonométricas se aplican en la descomposición de lo que son los vectores, fuerza, velocidad, aceleración y la parte de ondas. En el caso de los ingenieros que van a estudiar ingeniería civil, ingeniería mecánica o ingeniería industrial, están relacionados con la parte de la descomposición de vectores, fuerza, velocidad y aceleración. Y en el caso de los que van a estudiar sistemas, electrónica y a estudiar electricidad, están muy relacionados con la parte de las ondas. En las ondas se utilizan mucho las funciones trigonométricas. Como bibliografía tenemos el problemario de Enrique Navarro, que es un problemario en este caso, de cuarto año de bachillerato. Se utiliza en cuarto año de bachillerato. Bueno, comenzamos entonces hablando de lo que es trigonometría. Trigonometría. Está formada por dos vocablos. Trígono, que se refiere al triángulo, y metría, que se refiere a medida. Es decir, la trigonometría estudia todo lo que son las medidas dentro de un triángulo. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono de tres lados. Y entiéndase que polígono es un área que está limitada ya sea por líneas rectas o por curvas. Es decir, en el caso del triángulo, por supuesto, estamos hablando de un área que está limitada por tres rectas. Lo que estamos dibujando aquí entonces sería un triángulo. Si hablamos de lo que es un ángulo es el arco formado por dos semirrectas o rectas. Entonces, dos rectas o semirrectas que se cruzan o se cortan. Es decir, tengo una recta, hay otra recta que se corta con esa recta y estos que están formando aquí ellas, este arco, es lo que llamamos el ángulo. Hablamos ahora de lo que son los tipos de triángulos, los tipos de triángulos. Tipos de triángulo. Los triángulos se clasifican según sus ángulos y según sus lados. Según sus ángulos, tenemos los acutángulos. Es un triángulo donde los ángulos internos son menores de 90 grados. Es decir, todos estos ángulos que se están formando aquí son ángulos que son menores de 90 grados. Tenemos el
triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. En el caso del triángulo rectángulo, este triángulo tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Y tenemos el obtusángulo. En el caso del obtusángulo, hay un ángulo dentro del triángulo que es mayor de 90 grados. Entonces, recordamos, el acutángulo, los ángulos internos son menores de 90 grados. En el caso del triángulo rectángulo, hay un ángulo recto o un ángulo que mide 90 grados. Y en el caso del obtusángulo, hay un ángulo que es mayor de 90 grados, que sería en este caso este ángulo que aparece aquí. Los ángulos que son menores de 90 grados, los ángulos que son menores de 90 grados se conocen como ángulos agudos. Se le dice ángulos agudos a los ángulos que son menores de 90 grados. Hablamos ahora de los triángulos según sus lados. Según sus lados. Según sus lados. Entonces, tenemos el equilátero. Tenemos el isósceles. Y tenemos el escaleno. En el equilátero, todos sus lados son iguales. Es decir, los tres lados que presenta el triángulo, todos sus lados son iguales. En el caso del isósceles, dos de sus lados son iguales. Y en el caso del escaleno, ningún lado tiene medida igual. Entonces, en el caso del equilátero, los tres lados son iguales. En el caso del isósceles, dos lados son iguales, que serían estos dos que están aquí. Y en el caso del escaleno, ningún lado es igual. Entonces ya sabemos que hay clasificación según sus ángulos y según sus lados. Hablamos ahora de lo que es el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo visualizamos en un triángulo rectángulo. Es decir, un triángulo que tiene un ángulo recto. Es decir, este ángulo que está aquí es el ángulo recto, el ángulo que mide 90 grados. El lado del triángulo que está frente al ángulo recto, al ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa. Digamos que la hipotenusa se llama, en este caso la vamos a llamar C. Y los otros dos lados se llaman catetos. Sería un cateto, este que va desde aquí hasta aquí, y este que va desde aquí sería el otro cateto. Entonces, si este cateto yo lo llamo A, y a este cateto yo lo llamo B, entonces el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa, que sería C elevado al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras lo visualizamos en un triángulo rectángulo. Este es el ángulo recto, que mide 90 grados. El lado que está frente al ángulo recto es el que llamamos hipotenusa y los otros dos los llamamos catetos. El teorema de Pitágoras dice
que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es C, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, que son A y B. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras, o el enunciado del teorema de Pitágoras. Hablamos ahora de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas las visualizamos en un triángulo rectángulo también. Y son las funciones trigonométricas de un ángulo agudo, en este caso. Si yo tengo este triángulo rectángulo, donde este que está aquí es el ángulo recto que mide 90 grados, el lado que está frente al ángulo de 90 grados, ya sabemos que se llama hipotenusa. Lo vamos a identificar ahora con la letra H a la hipotenusa. Y los otros dos lados sabemos que se llaman catetos. Este sería un cateto, este que va desde aquí hasta aquí, y este que va desde aquí también le decimos cateto. Pero para un ángulo agudo, por lo menos este ángulo que está aquí, si yo lo llamo tita, al ángulo tita, las letras griegas como alfa, beta, tita, gamma, se utilizan para designar ángulos. En este caso estamos utilizando la letra tita para designar este ángulo agudo, un ángulo que es menor de 90 grados. Ángulo agudo, aquel que es menor de 90 grados. Entonces, para tita, este sería su cateto opuesto, fíjense, el que es opuesto a él. Este sería el cateto opuesto. Lo vamos a designar como CO, cateto opuesto. Y el que está al ladito de él, el otro cateto, lo vamos a llamar cateto adyacente. Y lo vamos a designar como CA. Entonces, las funciones trigonométricas para un ángulo agudo, que la estamos visualizando aquí en el triángulo rectángulo este que tenemos aquí, son 6. Está el seno. Está el coseno. Está la tangente. Está la cotangente. Está la secante. Y está la cosecante. El seno lo vamos a designar como sen. El coseno lo vamos a designar como COS. La tangente la vamos a designar como TG. La cotangente como CTG. La secante como SEC. Y la cosecante como CSC. Entonces, el seno lo vamos a identificar con estas tres siglas, sen, el coseno como cos, la tangente como TG, la cotangente CTG y la secante como SEC, SEC y la cosecante como CSC. Entonces, si identificamos las funciones trigonométricas, a las funciones trigonométricas también se le dice razones trigonométricas. En algunos libros muchas veces aparecen como razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque son una relación, por eso se le dice razones o una división. Entonces, en el caso del ángulo este que tenemos aquí, tita, el seno de tita es igual al cateto opuesto, que es CO, sobre la hipotenusa.
hipotenusa. En el caso del coseno de tita es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En el caso de la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En el caso de la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. En el caso de la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y en el caso, colocar aquí bien, secante de tita, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante de tita sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Esas son las 6 funciones trigonométricas, en este caso de un ángulo agudo que tenemos visualizado aquí en este triángulo rectángulo. Ok, vamos a hacer un ejercicio de este caso. Para ver cómo se utilizan las funciones trigonométricas. Dado el triángulo donde me están diciendo que la hipotenusa C vale 5 y me están diciendo que este lado B, qué sé yo, vale 4, vamos a calcular cuánto vale A. Si yo quiero saber cuánto vale A, entonces yo tengo mi ángulo aquí, mi ángulo tita, que también lo voy a calcular para explicar de una vez lo que es la función inversa. Para calcular A yo me puedo valer de lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que C al cuadrado debe de ser igual a A cuadrado más B al cuadrado. Si yo despejo el valor de A cuadrado sería igual a C cuadrado menos B elevado al cuadrado. Lo único que estoy haciendo es despejando A cuadrado. B que está sumando pasa hacia este lado a restar y me queda C cuadrado menos B cuadrado, que es lo que estoy colocando aquí, es igual a A al cuadrado. Si quiero saber cuánto vale A solamente, la función que me puede eliminar este cuadrado que está aquí es la función de radicación, y en este caso sería la raíz cuadrada. Entonces, la radicación y la potenciación son funciones que son inversas, ellas dos se cancelan y me queda el valor de A igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B elevado al cuadrado. En todo caso, A sería igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. Quiere decir que A sería igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 25, menos 4 al cuadrado, que es 16. Esto sería la raíz cuadrada de 25 menos 16, me daría 9, y esto es igual a 3. Entonces estamos visualizando ya que A vale 3 usando el teorema de Pitágoras. A es igual a 3. Para calcular cuánto vale el ángulo, nos podemos valer de la función trigonométrica tangente, pero a ella tenemos que aplicarle una función inversa para poder calcular el ángulo. Ya conociendo el cateto opuesto y el cateto adyacente, nosotros sabemos que la tangente de tita es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, A sobre B. Quiere decir que la tangente de tita debe de ser igual a 3 sobre 4. Hay una función que me cancela esta tangente, que es la función inversa, y en este caso es la tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1. ¿De quién? De tangente de tita. Como yo le apliqué tangente a la menos 1 a este lado de la igualdad, tengo que aplicárselo al otro lado de la igualdad, porque si no, altero la expresión o altero la igualdad. Entonces me quedaría tangente a la menos 1 de quién? De 3 sobre 4. La tangente a la menos 1 y la tangente son funciones que son inversas. Ellas dos se cancelan.
igualito como se canceló ahorita la radicación con la potenciación. Se las podemos cancelar y me queda el ángulo tita. Tita es igual a la tangente a la menos 1 de 3 sobre 4. Si esto lo llevamos a la calculadora, trabajamos con la calculadora, aplicamos Shift, tangente a la menos 1 de 3 entre 4. Y nos damos cuenta que eso está dando 36,86. Entonces el ángulo tita vale 36,86 grados. Ya sabemos entonces cómo nos podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular cualquier lado del triángulo y cómo podemos utilizar las funciones trigonométricas, en este caso la tangente, para calcular lo que es el ángulo que me hace falta en cualquier lado del triángulo. Para el cierre voy a colocar un ejercicio para que mañana lo traigan. Vamos a colocar aquí que la hipotenusa vale 7, que B vale 5. Entonces van a calcular el valor de A y van a calcular cuánto vale este ángulo tita también. Por supuesto, valiéndose de las funciones trigonométricas y del teorema de Pitágoras. Bueno, con esto concluimos la clase y esperemos para que mañana entonces traigan este ejercicio que estamos colocando. Gracias.